orar al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, nos dirige en este estudio, en esta palabra que queremos compartir con ustedes hoy en esta preciosa tarde, esperando que Dios pueda bendecir nuestras vidas. El propósito de estar aquí es para ser bendecidos. ¿Verdad que sí? Para ser bendecidos de parte del Señor y tener el crecimiento espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Oramos a Dios. Padre, le damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, Dios, que usted es con nosotros. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, Señor, que han tenido a bien venir hoy este día, Dios mío, Señor Jesús. Padre, para venir a estudiar, Dios mío, Señor, su palabra, Dios. Dios mío, permítame, Dios mío, que en esta palabra que vamos a compartir, Dios mío, Señor, pueda enseñarnos, Dios mío, el propósito por el cual usted, Dios, nos ha salvado. Permita, Dios, que hoy podamos entender muchas cosas que quizás no entendíamos o las entendíamos pero las ignorábamos, Dios. Dios mío, ayúdenos, Dios. En el nombre precioso de Jesús, glorifíquese de una manera especial, Dios mío, de una manera poderosa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a cada maestro, Dios, Señor, de allá de los jóvenes, Dios mío, los que van a enseñar. Dios mío, glorifíquese de una manera poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué bueno que usted pudo llegar hoy a la casa del Señor. Y yo espero que podamos entender esta palabra que yo quiero compartir con ustedes. Es un tema un poquito, podríamos decir, controversial. No debería de serlo para los creyentes, pero muchas veces en estas áreas a veces como que hay división, ¿verdad?, de opiniones, pero en realidad nada de lo que usted y yo pensemos vale delante de Dios. Lo único que cuenta es la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos de regirnos por la palabra de Dios. No por lo que otros piensan, no por lo que otros digan, sino por lo que Dios dice a través de su palabra. Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4 y después le voy a dar las razones, textos más que nos enseñan a nosotros a entender este tema, ¿verdad? Del cual queremos hablar. Cambiamos un poquito el estudio porque quiero compartir con ustedes. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? La Reforma. Pero en realidad, ¿qué es lo que se celebra? El mundo, ¿qué es lo que celebra? Halloween, ¿verdad? Así le llaman aquí, Halloween. Y lamentablemente, este día de Halloween se celebra ya casi en todos los países. En la mayoría de los países se celebra esto. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer a ustedes es, ¿debe un creyente celebrar Halloween? A ver, dígame todos, sí. ¿O hay algunos que piensan que sí? No se debe celebrar, ¿verdad?, Halloween. Deme 3 razones. ¿Ok? Es una celebración satánica. Sacrificio, ¿verdad? Ofrecen sacrificios. Otra cosa más. Invocación, ¿verdad? Ahora, déjeme ver si me doy a entender.
o si usted me ayuda, usted que sabe más que esto que yo, ¿qué es lo que utilizan en la celebración de Halloween? ¿Eh? Esqueletos humanos utilizan. ¿Qué más celebra, qué más utilizan, digamos, en las celebraciones de Halloween? Trajes. ¿Qué más? Calaveras, esqueletos, calabazas. ¿Calabazas también? Ah, yo pensé que no, porque yo he visto que se toman fotos. Ay, hermanitos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 7. Mire, déjeme explicarle esto, ¿ok? Muchas veces nosotros enseñamos, predicamos del pueblo de Israel que llegaba, ¿verdad?, a ciertos pueblos, a ciertos lugares, e inmediatamente adoptaban las costumbres que esos pueblos tenían. Y me parece a mí que nosotros también, ¿verdad?, o la gente que no conoce al Señor inmediatamente adopta las costumbres de un pueblo o de una nación. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que examinar bien todo lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de las cosas que usted y yo debemos hacer y las que no debemos hacer. La Biblia prohíbe que nosotros, digamos, ¿verdad?, los rijamos por las tradiciones de los hombres. Porque ¿qué es lo que hacen las tradiciones de los hombres? Llevarnos, ¿verdad?, a pecar, a hacer cosas que no son agradables del Señor. Y hay ciertas cosas que nosotros no las vamos a encontrar directamente en la Biblia. Porque en la Biblia usted no va a encontrar, digamos, de qué es pecado, digamos, celebrar Halloween. Porque no se celebraba en ese tiempo. Tampoco va a encontrar, digamos, que es pecado ir a un baile. Pero ¿qué dice la Biblia? Acerca, ¿verdad?, de qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero sí podemos nosotros deducir, digamos, de dónde vienen aquellas tradiciones, a quienes, ¿verdad?, son dedicadas. Y todo lo que es dedicado, ¿verdad?, a los demonios o al diablo, el creyente está prohibidamente celebrarlo. Entonces usted y yo tenemos que celebrar a Cristo, porque el que dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús. El que nos salvó fue el Señor, no fue nadie más. Por eso es que usted y yo debemos de adorar simplemente al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada más. No podemos darle culto a nadie más, porque solo Él merece gloria y honra. Y si usted supiera, digamos, todas las cosas que se hacen en este día y los rituales que se hacen, ¿ok?, entonces usted se quedaría sorprendido. No vamos a tener tiempo quizás de decir todo, pero hay muchas cosas oscuras que se hacen, digamos, en esta celebración que usted y yo ni siquiera, ¿verdad?, deberíamos participar en lo mínimo, ¿ok?, de lo que se hace. Ahora, déjeme decirle que lamentablemente en muchos lugares
religioso ha entrado esta celebración, incluyendo las iglesias cristianas. ¿Ok? Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mire, dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, quiero que se detenga allí en el versículo 7. Lo primero que el Señor nos enseña a nosotros para poder resistir al diablo, ¿qué es? Someternos. Sin sometimiento no se puede resistir al diablo. Sin someternos a Dios, usted y yo no vamos a poder resistir ni siquiera a cualquier persona, contimás al diablo. Así que para poder resistir necesitamos sometimiento. Y cuando hay sometimiento a Dios, ninguna de estas cosas que a veces, digamos, se celebran en los países, nosotros vamos a poder resistir, a menos que estemos sometidos al Señor. Si estamos medio sancochados, vamos a estar ahí detrás de todos aquellos que están celebrando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no estamos sometidos a Dios. Entonces necesitamos que someternos a Dios para poder rechazar todas aquellas cosas que son, digamos, contrario a lo que Dios nos enseña a nosotros. Déjeme darle un poquito de historia. Halloween es una fiesta de origen pagana, como dijeron, que se celebra la noche del 31 de octubre, en víspera del día de los, no le llaman de los muertos, sino de ¿qué? De los santos. ¿Ok? Y no todos los que murieron son santos. Así que su significado es el fin del verano y se celebraba al finalizar la temporada de cosecha en Irlanda para dar comienzo al año nuevo, que se llama de los pueblos, de algunos pueblos que se llamaban celta, y coincidiendo con el otoño. Esa es parte, digamos, de la celebración que se hacía. Entonces, durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos, o sea, de los muertos, caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados, según ellos, que incluían la comunicación con los muertos. O sea, que, ¿qué es lo que hacían los brujos? Trataban de tener comunicación con los muertos. Eso es lo que, ¿verdad?, se hacía. Entonces, la gente, digamos, va ante un brujo o ante una persona que se llama, ¿verdad?, de los adivinos, y le dice: quiero comunicarme o que te comuniques con mi familiar fulano de tal. Y ya comienzan a hacer unas cosas allí, ¿verdad? Y no sé cuántos rituales para ver, ¿verdad?, si aquel muerto que está muerto habla. Así que, y era habitual colocar una vela encendida en la ventana para que los muertos encontrasen el camino. O sea, ese era el ritual. O sea, en la casa, en la ventana, y si era en el cuarto donde
la persona vivía, entonces ponían una vela encendida para que el muerto pudiera encontrar el camino. Bueno, el camino solo se encuentra cuando está vivo. Y ese camino es Cristo Jesús. Porque Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el que está muerto ni encuentra el camino, ni encuentra nada, porque ya está muerto. Entonces, son cosas, son rituales, son costumbres, ¿verdad? O si no, digamos, en esa noche le hacen la comida más favorita que le gustaba, ¿verdad?, al difunto, ya sea que se lo dejan en la casa o se lo llevan allá al cementerio. Hermano, algo otro que anda con hambre llega y se la come, pero el muerto no se va a comer nada. Sí. Y jamás le vamos a faltar el respeto, digamos, a aquellos que murieron. Pero lo que estamos diciendo es que nada de estas cosas, ¿verdad?, son realidad. Son mitos, son costumbres que la gente hace. Entonces, nada de esas cosas, ¿verdad?, va a ayudar a que los que están muertos, ¿verdad?, lleguen, coman, o si no les hacen el pan, un pan de muertos, creo que así se llama, también, ¿verdad?, para que llegue, cene en la noche, desayune y luego se vaya. Eso es mentira. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad?, de que la única manera de que un muerto va a salir es cuando Cristo venga por su iglesia y los resucite. Ese es el único día de que aparece, digamos, que un muerto va a salir de la tumba. Es la resurrección de los muertos. De ahí nadie va a salir de la tumba para ir a comerse la mejor comida que le habían preparado. Eso no existe. Así que esta es una tradición primordialmente, como dije, de los pueblos celtas, por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países, muchos más. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a ir a la Biblia, ¿ok? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios 10, 21. Dice la palabra del Señor: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, toda celebración que no esté de acuerdo a la palabra del Señor no es aprobada por Dios. Y lo que no es aprobado por Dios, entonces es desagradable ante los ojos del Señor. Y un creyente no puede comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios, porque esta celebración es demoníaca. Esa es esta celebración. Por lo tanto, usted, ningún creyente, debe de participar de esta celebración porque no glorifica a Dios. Entonces, quisiera aclarar algunas razones por las cuales los cristianos no debemos celebrar esta fiesta
pagana, porque no se le puede llamar de otra manera. Es posible que algunos no sepan los orígenes oscuros de esta fiesta y el significado de cada símbolo y el porqué de las cosas que se hacen en ese día. Quizás muchos de ustedes ya han leído, ¿verdad?, todas las cosas y los ritos que se hacen en estos días. ¿Sabe que en estos días, qué es lo que hacen los brujos? ¿Ayunan para qué? ¿Sabe cuáles son los propósitos? Uno de los propósitos, digamos, de los ayunos que hacen los brujos es para que los creyentes caigan. Para eso es. Así que la iglesia no ora para que los brujos se conviertan, pero ellos sí oran para que nosotros los desconvertamos. ¿Se da cuenta? Que hay áreas, digamos, que quizás como que el diablo las tiene más organizadas que nosotros mismos como iglesia. ¿Sabe qué? Lo que usted y yo debemos hacer es orar para que todo, ¿verdad?, esos demonios que se dicen tener, digamos, los poderes y que pueden, digamos, conectarse con los muertos, el más allá y todo eso, mejor orar para que se conviertan a Cristo y dejen de andar y haciendo el mal a la gente o quitándoles el dinero porque les cobran para eso. Entonces imagínese a alguien que no puede superar la muerte de alguien, ¿verdad? Van de un brujo para que él trate de comunicarse con su ser querido, ¿verdad? Tiene que pagarle. Y por allá tiene algún otro charlatán que está hablando, ¿verdad?, como que si fuera el marido, ¿verdad?, o quien sea, para hacerle creer, hermano, eso es imposible. Los muertos están muertos, ¿verdad? Y el único que los va a resucitar es Cristo en aquel día a los que han creído en Él. Y después, ¿verdad?, de muchos años, los va a resucitar también a los demás. Así que hoy Halloween es celebrado usualmente por los partidarios de los brujerías que utilizan la noche para sus rituales y para hacer muchas cosas. Mire, el 31 de octubre van a morir muchos animales y ya han muerto gente, especialmente niños, que los sacrifican. ¿Para qué? Para asegurar ellos, digamos, tener los poderes para invocar, digamos, a los demonios, para que les den, ¿verdad?, el poder de hacer según ellos las cosas. Y yo no dudo que el diablo, digamos, tiene poder, ¿verdad? O sea, el diablo sí tiene poder, pero es un poder limitado, ¿verdad?, que Dios le ha dado, ¿verdad? Y cuando Dios quiera se lo va a quitar. Porque la maldad existe. No podemos negar que la maldad no exista. La maldad sí existe y mucho. Y peor en estos días. Y de aquí para allá se va multiplicando, aleluya, la maldad. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, gloria al Señor. Por eso el diablo está haciendo todo lo posible para que los creyentes se desanimen y se vayan al mundo. Si tiene preguntas me avisa. Entonces las brujas celebran Halloween como la fiesta de Samaín, la primera fiesta del año de la brujería. Al ser una festividad de los muertos,
Halloween es una época en que las brujas o los brujos intentan comunicarse con los muertos a través de diversas formas de adivinación. Pero usted y yo tenemos que tener bien claro que el único, ¿verdad? El único que se puede comunicar con los vivos es Cristo Jesús. Cristo, desde el más allá, desde el cielo. Así que los cristianos no debemos estar involucrados con la práctica ocultista o de adivinación. Note lo que nos dice a nosotros Deuteronomios capítulo 18, y aquí está lo mero bueno. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Deuteronomios capítulo 18. Porque estamos hablando de qué? De brujos, de adivinos, ¿verdad? De hechiceros, de todas estas cosas. Y mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel y a todos los pueblos. Esta es una recomendación que Dios le da antes de que ellos entren a la tierra prometida. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio 18:9 dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mire, esta es la recomendación que Dios le da al pueblo de Israel. Y le dice, cuando ustedes vayan para allá, ustedes estén en la tierra prometida, no aprendan, no agarren las costumbres, no hagan esas cosas que ellos hacen. Y mire lo que le dice el verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos y a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Mire, déjeme. Ni encantador. El verso 11 lo dejamos ahí. Mire, el pueblo de Israel viene de Egipto. Egipto era, digamos, un pueblo, una nación pagana, donde tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Dios lo saca de Egipto, lo tiene por 40 años en el desierto, lo lleva a la tierra prometida, le advierte que no, digamos, aprenda las costumbres de ellos, porque sabe que era lo que hacían los pueblos y lo hizo el pueblo de Israel. Mire, había un Dios muy famoso, ¿ok? Y ese Dios, tenían al Dios de la fertilidad, el Dios de la cosecha, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas, y tenían muchísimos dioses. Pero había un Dios bien famoso, donde lo habían fabricado y le habían hecho de esta manera así, y lo habían sentado, pero por debajo lo que hacía era que hacían, digamos, fogatas para que se encendiese, ¿verdad? Y se pusiese colorado aquel Dios. ¿Y sabe qué era lo que hacían? Que ponían a sus hijos aquí, ponían a sus hijos pequeñitos para sacrificárselos a ese Dios. Y el pueblo de Israel hacía esas cosas.
Por eso es que el verso 10 le dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el juego. O sea, se quemaban en las manos de aquel dios de metal, no sé de qué era. Y entonces hacían esos ritos, ¿para qué? Para que, según ellos, tener grandes cosechas. Tenían al dios de la fertilidad y muchos dioses más. Así que Dios le advierte al pueblo que no hiciese pasar a sus hijos por fuego. Y en el verso 11 dice, ni, o sea, encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los que, ahí está, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es lo que se hace en este día? Consultar a los muertos. Entonces, el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El verso 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mire, Dios le advierte al pueblo de Israel que no tenga que ver con nada de estas personas, de estos pueblos que practicaban todas estas cosas. Y Dios nos ha advertido a nosotros por medio de la palabra del Señor que el creyente no debe de participar en ninguna de estas fiestas que son paganas, gloria al Señor, porque usted y yo estamos llamados a ser perfectos y santos delante de la presencia del Señor. Para eso hemos sido llamados. Así que este día, muchas personas en los Estados Unidos, o ese día, muchas personas en los Estados Unidos y en algunos otros países latinoamericanos celebrarán el día de Halloween o día de las brujas. Esta es una celebración que aparentemente es algo tan inocente como, ¿verdad?, disfrazarse y salir a pedir dulces, pero que en realidad tiene un trasfondo espiritual diabólico que nosotros debemos conocer. O sea, usted y yo necesitamos conocer el trasfondo de todas las cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo no las hagamos y no caigamos, digamos, en rituales o en costumbres de pueblos o naciones que lo hacen. ¿Sabe cuál es el problema a veces del creyente? Que todo lo que mira hacer lo quiere hacer. Si mira, digamos, las modas del mundo, ya quieren poner las modas en la iglesia. Todo lo que sale, nosotros lo queremos copiar y lo queremos traer a la iglesia. Pero usted y yo no estamos llamados para eso. Usted y yo estamos llamados para vivir para Cristo Jesús y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Oramos a Dios por la ofrenda voluntaria. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si no, no lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias en esta hora por esta ofrenda, Dios, voluntaria que traemos, Dios mío, Señor, delante de usted, Dios. Padre, esta ofrenda que sea utilizada, Dios mío, Señor, Padre, para todo lo necesario, Dios, Señor, para que esta obra y todo lo que hay que pagar, Dios mío, Señor Jesús, de lo que se consume, Dios mío, Señor, en estos lugares, sea, Dios mío, Señor, para la gloria y
y honra suya. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Ok. ¿Por qué un creyente no debe celebrar Halloween? Número 1, anote esto. Porque esta fiesta no glorifica a Dios. Y todo lo que no glorifica a Dios, no lo podemos hacer. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Para la gloria de quién? De Dios. ¿Usted cree que, verdad, participar, digamos, de la fiesta de Halloween, donde están todos los brujos reunidos en diferentes lugares, orando para que la iglesia del Señor no siga, el creyente debe de participar de estas cosas? No. Usted y yo estamos llamados, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de hecho, sea de palabra, todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Para eso somos creyentes. Ahora la pregunta es, ¿podría usar un disfraz de brujas, de demonio, de símbolo? O es decir, que un creyente se ponga, ¿podrá eso glorificar a Dios? ¿Podrá glorificar, verdad, el disfraz de una bruja, de una máscara toda fea, digamos, que asuste a la gente, y el disfraz de negro, verdad, y con uñas grandes y todo eso? ¿Podrá eso glorificar a Dios? Por supuesto que no. Ojalá que no vaya a soñar usted esta noche, pero tengo que decírselo. Ahora, lamentablemente muchos cristianos festejan Halloween, y esto incluye a pastores y sus congregaciones. Algunos grupos evangélicos hasta celebran la noche de los muertos o los santos. Hay muchas iglesias que lo celebran. Hay muchos ministerios. Hay personas de renombre que yo he escuchado que dicen, eso no es malo. Celebrar Halloween no es malo. Es una fiesta para que se diviertan ahí. No, señor. Eso no es una fiesta para divertirse. Si quiere divertirse, pues entonces, bueno, váyase a la cantina, váyase allá al baile, pero, la fiesta de Halloween no es para divertirse, eso es serio. Ahora, si queremos, ¿verdad?, gozarnos y agradar al Señor, véngase a celebrar en la iglesia, pero no Halloween, sino aquel que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces muchos cristianos, lamentablemente, ¿verdad?, se prestan para estas cosas. Amados hermanos, con todo mi corazón le digo, no se preste para estas cosas.
Ujú. Bueno, ha pasado. Ha pasado incluso que hay dulces que les han puesto veneno. Porque eso es diabólico. O sea, no digo que toda la gente, la mayoría de la gente, casi toda la gente, digamos, no va a hacer eso, digamos, ¿verdad? De ponerle cosas a los niños, pero ah, puede llegar ahí un demonio, ¿me entiende? Entonces, mire, si usted le quiere dar dulces a sus niños, busque a la pastora, aquí se los da aquí. Pero antes de Halloween. ¿Y sabe cuál es lo bueno? Que no los pueden obligar. O sea, ninguna escuela, ningún profesor, nadie puede obligar a un niño a que vaya como ellos o como los otros niños. Porque eso es contra la ley. Aquí hay libertad de expresión, de religión. O sea, por eso es que, ¿verdad? Puede ser, digamos, que les digan a los niños, pero un niño que está bien entrenado por sus padres le va a decir, mire, lo siento maestra, pero yo no puedo venir porque nosotros no acostumbramos eso. Y hasta ahí nomás. Pero si una persona manda a sus hijos, ¿ok? Vestidos de brujos o de toda la cuestión que le pidan ahí, como sea, usted ya está participando. Lo siento, usted ya está participando. Por eso es que no se debe de hacer, digamos, esas cosas. Entonces, exactamente. Entonces, mandar a los niños es un peligro. Es más, ahora lo están recomendando en la televisión. No que porque están en contra de esta, sino digamos por la pandemia que hay, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado de mandar a sus hijos. Así que, mire, si tanto necesitan los hijos un dulce, cómpreselos. Pero no ese día. Porque todo lo que se haga en ese día para tratar de, no, es que nosotros vamos a ponerle, pero otro disfraz. Es como, ¿verdad? Tratar de darle otro sentido a una cosa, pero con el mismo significado. No se puede hacer eso. Es la misma cuestión. Es la misma cosa. Mire, acuérdese, lamentablemente las escuelas están introduciendo tantas cosas donde
los hijos de los hermanos que vienen pequeños van a tener problemas serios de identidad. Y le explico por qué. Porque en muchos lugares, en algunos estados, no aquí, gracias a Dios, ya puede elegir el niño o la niña a dónde quiere ir el baño. Donde se sienta más cómodo. Donde les están enseñando muchísimo, digamos, acerca, digamos, de los sentimientos, que si le gusta, digamos, a un muchachito, digamos, los mismos hombres, pues, y a las niñas también. Todo eso se está dando ya en muchos lugares, en muchos estados. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, ahí mismo, en Isaías capítulo 8, versículo 19. Sí. Isaías 8, 19. Dice la palabra del Señor, y esto es Dios hablando al pueblo. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. Mire cómo le dice. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Consultad a los muertos por los vivos. Mire, ¿qué le van a consultar a los muertos por los vivos? Los muertos ya no saben nada. ¿A quién se debe consultar por cualquier cosa? Es a Dios. A Él sí se puede consultar, gloria al Señor, porque Él lo sabe todo. Si se va a consultar a los muertos, ellos no saben nada. Así que como cristianos que somos, no podemos, ¿verdad?, unirnos a las costumbres del mundo, porque con ello no solamente estamos ofendiendo a Dios, sino abriéndole la puerta al diablo al honrarlo en un día tan especial para él como es el día 31 de octubre. ¿Sabe qué se está haciendo? El día 31 de octubre es cuando el diablo recibe honra de todo el mundo. Menos de los creyentes que realmente saben que no lo deben hacer. En el día 31 de octubre, en ese día, hay mucha gente que hace pacto con el diablo. Sí. Hay gente que hace pacto con el diablo, ¿para qué? Para que el Señor para que el diablo le dé riquezas, para que le dé poder, para que lo cuide. O sea, hay gente que hace rituales de eso, o sea, pacto con el diablo. Pero déjeme decirle que el que hace un pacto con el diablo no se puede salir. A menos que venga Cristo y Cristo realmente lo liberte. Pero el que se comprometió con el diablo, se comprometió con el diablo, a menos que realmente, ¿verdad?, reconozca que, o sea, que necesita a Cristo y que ya no quiere, ¿verdad?, ser esclavo del diablo, entonces sí, pero mientras será esclavo del diablo. Si imagínese usted, un pecador que no ha hecho, digamos, ¿verdad?, pacto con el diablo, pero si es pecador, es esclavo del diablo. La Biblia dice que usted y yo éramos, ¿qué?
esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque le servíamos al pecado. Y el que no se ha convertido a Cristo y vive en pecado, ¿le sirve a quién? Al diablo. Pero aquel que se convierte al Señor Jesucristo ya no es esclavo del pecado, gloria al Señor. Ahora es libre en Cristo Jesús y su Señor es Cristo Jesús. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Dice la palabra del Señor, Levítico 19, 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, es prohibido. No los consultéis continuamente, dice, contaminaos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, la Biblia habla mucho en Levíticos, en Éxodo, acerca, digamos, de todas estas cosas que no se pueden hacer. Lo segundo es por qué un creyente no debe celebrar Halloween. Número 2, porque no debemos participar en las obras de las tinieblas. Todas estas fiestas son obras de las tinieblas. No tiene nada que ver con religiosidad que glorifique a Dios, sino esto es paganismo. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Sabe qué debe de hacer el creyente? Es reprender todas estas cosas, no de participar en ellas. Así que, si sabemos que esta celebración no es para gloria de Dios, entonces, ¿para gloria de quién es? Si nosotros sabemos como creyentes, ¿verdad?, que la celebración, digamos, de Halloween no es para la gloria de Dios, entonces tiene que ser para la gloria del diablo. Entonces ningún creyente debe de participar en estas cosas, porque eso no es agradable delante de los ojos del Señor. Si lo que vamos a hacer no es agradable a nuestro Dios, ¿a quién entonces estamos agradando? Esa es una pregunta fuerte. Si todo lo que usted y yo vamos a hacer no le agrada a Dios, ¿a quién entonces usted y yo estamos agradando? Por eso es que el creyente debe de saber, ¿verdad?, que todo lo que se haga tiene que ser para agradar a Dios, porque si no se está agradando a Dios, a alguien más se está agradando. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado en eso. Entonces la palabra de Dios nos manda a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas en el nombre del Señor. La otra razón es que Dios es un Dios de vida, ¿verdad? Y Halloween es una celebración de muertos. Dios es un Dios de vivos. Entonces, por eso me parece que fue Ezequías, si no me equivoco, cuando cayó enfermo de muerte y Dios le mandó a decir con el profeta, prepara tu casa. Prepara tu casa porque, o sea, ya no vas a vivir más aquí.
Y Ezequías dice que inclinó su rostro, oró a Dios y le dijo: yo he sido fiel contigo. Yo he hecho lo recto delante de tus ojos. Es más, le dice: Señor, si tú me quitas la vida, ¿quién te adorará? Porque los muertos no adoran. Por eso es que Dios es un Dios de vivos. ¿Se acuerda que en ocasiones cuando el pueblo está muy callado en alguna iglesia, ¿verdad? Dicen: Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Por eso es que el pueblo del Señor debe de ser un pueblo avivado, un pueblo que adore, un pueblo que, aleluya, levante, ¿verdad?, alabanza, adoración al Dios del cielo, porque Él es un Dios de vivos. Entonces, la otra razón es que Dios es un Dios, como dije, de vida y no de muertos. Y la otra razón es que las Escrituras nos enseñan que nos apartemos de toda obra que no glorifique a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que debemos de apartarnos, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos, ¿verdad?, de la luz de Cristo. Entonces el pueblo del Señor tiene que entender, mire, hoy más que nunca el pueblo tiene que despertar y ver cuáles son las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios le desagradan. Y no tenemos, ¿verdad?, que hacer como aquellos que van donde otros van. Y van siguiendo, hay gente que va, digamos, siguiendo a otros que ni saben ni para dónde va aquel. Pero usted y yo tenemos que, ¿verdad?, seguir a quién, a Cristo, porque sabemos dónde está y a dónde lo quiere llevar. Entonces, eso es. Y por último, ya para cerrar, número 3. ¿Por qué un cristiano no debe celebrar Halloween? Porque a Dios no le agrada la brujería, los hechiceros, ni la magia tampoco. Por eso, usted y yo no podemos celebrar eso. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo hasta el 21. Gálatas 5, 19, dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y aquí está, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad?, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado. Entonces, si la Biblia
dice sobre las brujas, hechiceros y etcétera, etcétera, entonces usted y yo tenemos que, ¿verdad?, evitar todas esas cosas que estén relacionadas a ellos, ¿verdad? A la hechicería no dejarás que viva. Eso fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel en el capítulo 22 de Éxodo, versículo 18. Así se lo dijo. A la hechicería no dejarás que viva, o a la hechicera, perdón, no dejarás que viva. O sea, la tenían que matar. Pues. O sea, si una persona, digamos, practicaba la hechicería, el mandato era que la mataran. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la magia? Hechos capítulo 19, versículo 19 en adelante. Asimismo dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire qué cantidad de cosas tenían esta gente gastado en libros para la magia. Y el verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Que cuando Pablo, digamos, y los apóstoles andaban predicando, aún los que practicaban la magia se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Orar por todos esos, ¿verdad? Que el 31 van a estar de rodillas orando, digamos, ofreciendo sacrificios, ¿verdad?, para hacer maldades, porque ellos no hacen sacrificios para hacer bien, sino para hacer maldades. Pero hay alguien, aleluya, que hace 2000 años hizo un sacrificio, y uno solo, aleluya, pero no para hacer maldad, sino para hacer el bien de toda la humanidad y darlos la salvación eterna. Así que no debemos dejarnos engañar por la astucia de Satanás. Segunda de Corintios 11:14, y no os maravilléis, dice Dios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no es luz. No es luz. ¿Por qué un cristiano no debe celebrar Halloween? Porque los cristianos no debemos seguir las corrientes de este mundo. Usted y yo no sigamos las corrientes de este mundo. Que no nos pase, ¿verdad?, como el pueblo de Israel al principio, que entró a la tierra prometida, que todo lo que hacían los otros pueblos lo hacían ellos. Dios le dijo, no aprendan las costumbres de ellos. Y Dios nos trajo a nosotros, ¿verdad?, de otros países que quizás no se celebraba como se celebra aquí. No aprenda las costumbres de este mundo o de esta nación. Agarremos lo bueno y desechemos lo malo, porque eso nos va a llevar a la presencia del Señor aquel día. Acuérdese de esto. Muchas veces lo miramos algo sin ofensa, ¿verdad? Como ponerle un sombrero, trajecito y unas calabacitas, etcétera, 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 etcétera. Tranquilo. Todo lo que se utiliza en una fiesta de Halloween son utensilios. Pregunto, estas cosas que están aquí, ¿se pueden prestar para que otros músicos que no son cristianos tienen un concierto mundano? ¿Se pueden prestar estas cosas? ¿Por qué?
porque están consagradas al servicio de Dios. Pues todo lo que usan en Halloween está consagrado para las fiestas de las brujas. Todo está consagrado para eso. Así que, iglesia, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en las cosas y las tradiciones de las naciones. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, que eso es lo que nos va a ayudar a continuar hacia adelante y poder llegar a la meta, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Así que dígale a su familiar allí, cuando yo me muera, ¿verdad?, no me lleves la comida que me gustaba porque no me la voy a poder comer. Dámela ahora en vida. Ni le vaya a llevar nada al pastor, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Y diga, ¿verdad? Esto le gustaba al pastor. No, mejor démelo ahora, porque después ahí... Póngase en pie.